¿Cómo estáis? Bienvenidos. Último episodio de marzo, episodio 18 ya de tu podcast de deporte americano en español. Esto es The Airball. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el básquet universitario, en el March Madness y también, por supuesto, en béisbol, porque ha comenzado la MLB. Tendremos un guiñito, como prometimos la pasada semana, para la NFL, para cositas interesantes que ha pasado durante los últimos días. Antes de comenzar, te pido que apoyes, que eches una mano, que nos ayudes. Si estás viendo esto en YouTube, pues con un like, suscribiéndote al canal, comentando, por supuesto, todo lo que vayamos diciendo aquí. Nos interesa mucho tu punto de vista. Y si estás escuchando esto vía audio, ya sea en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de audio que tú utilices para escuchar podcasts, bueno, pues ahí nos puedes ayudar mucho también puntuándonos con 5 estrellas. Así podemos seguir creciendo, porque este podcast, además, lo tengo comprobado, cada vez lo escucha más gente en audio. Cada vez es más la gente que nos escucha a través de Spotify, Apple Podcasts, Venga, vamos a empezar, sumario, y le damos. Ha habido sorpresas, confirmaciones y de todo en el March Madness. Y ya conocemos los 4 finalistas. La MLB nos dejó imágenes sorprendentes, polémicas y favoritos comenzando bien. Lo repasamos y te contamos lo más relevante de la semana en la NFL. ¡Comenzamos! Venga, comenzamos hablando del March Madness del baloncesto universitario. Ya tenemos a los 4 finalistas, a los 4 que se van a citar en el Lucas Oil Stadium, ese grandísimo estadio en Indianápolis. El próximo fin de semana. Vamos primero a ver cómo se dieron los partidos del Sweet 16 y del Elite 8, es decir, cómo fueron clasificando, cómo fueron cayendo también algunos de los grandes favoritos. Ahí lo tenemos. Voy de arriba abajo, de izquierda a derecha. Duke ganó el primer partido contra St. John's. Hizo lo mismo también los Huskies de UConn. En ese duelo entre Duke y UConn ganaron los Huskies, con una imagen impresionante que no puedo mostrar aquí, pero que te invito a que lo busques. Ahora te cuento bien cómo fue. Más abajo, Iowa ganó su primer compromiso con Nebraska, ganó también Illinois. Illinois se cargó a Iowa. Y del otro lado, los dos grandes favoritos cumplieron. Arizona dejando fuera primero a Arkansas, luego a Purdue, que Purdue había eliminado previamente a Texas. Michigan dejó fuera a Alabama, a Crimson Tide, y se enfrentó a Tennessee, que también quedó fuera. Con lo cual, los últimos 4 equipos son UConn, Illinois, Arizona y Michigan, o lo que es lo mismo. En el caso de los dos del cuadro del lado derecho, Arizona y Michigan, 2 seeds números 1, y en el caso de la izquierda, UConn e Illinois, un número 2 y un número 3. Bueno, no hay ninguna duda de que la imagen de la semana es esta que te estoy enseñando ahí ahora muy poquito, porque si lo muestro mucho me van a tirar el canal. Bueno, es el cierre, el final del partido entre UConn y el equipo de Duke, que era el gran o uno de los grandes favoritos, diría que junto a Arizona los dos grandes favoritos. El partido lo tenía ganado Duke, y en esa presión ya la desesperada en el último suspiro del partido, pues UConn consigue robar el balón, consigue palmearlo, consigue que Duke no tenga el control. El que pierde la pelota es Caden Boozer, y ahí se juegan un triplazo desde el logo prácticamente para meterlo y ponerse 1 arriba. Fue una auténtica locura, la reacción del banquillo también fue espectacular. Duke hundido, no es la primera vez que vemos una sorpresa de este calibre, de hecho estamos hablando de un número 2 contra un número 1, pero sí, sobre todo lo que nos sorprende es cómo se dio, porque realmente, si lo pensamos, con que Caden Boozer se hubiera quedado la pelota, no hubiera tenido nada que hacer UConn. Es decir, lo único que les quedaba ya en ese segundo y medio, cuando él le agarra el balón, es hacer falta, no tiene más, y pasaría de tiros libres, tienes muchas posibilidades. Al arriesgar con ese balón largo al compañero que estaba adelantado, acaba perdiendo. Y bueno, pues así fue porque lo tenía, como decimos, ganado Duke, y lo acabó perdiendo. Algunos datos, algunos detalles que nos hacen entender que lo de UConn pues es algo especial, es algo ya que viene siendo casi tradición, porque fijaros que esa imagen que veíamos llega remontando 19 puntos de déficit. Estaban 19 abajo, acaban remontando en el último suspiro, dando la vuelta al marcador. Es la 6ª remontada más grande en la historia del torneo, y es la remontada recibida más grande en la historia de Duke.
fue un palazo. La verdad es que se quedaron los pobres jugadores de Duke muy dolidos. Y las imágenes son duras también, de verles luego después de lo que pasó. Tercera final en 4 años para UConn. Es tremendo lo de los Huskies, porque no es nada fácil. Es un programa que no deja de dar alegrías prácticamente cada año. El año pasado no estuvieron en la Final Four, pero insisto, los 2 anteriores sí habían llegado, de hecho las ganaron, y que además de eso es que luego es un programa que está dejando jugadores muy importantes de su programa en la NBA. La sensación de que UConn se ha sacado un abono para jugar las Final Four. Sobre UConn, uno de sus grandes jugadores y que fue campeón y que ya es una estrella de la NBA es Stephon Castle, el jugador de los San Antonio Spurs. Tuve la oportunidad hace bien poquito aquí en Miami de preguntarle, ¿no? Cuando ya había comenzado el March Madness, si estaba siguiendo el torneo, si estaba siguiendo a sus Huskies y que qué pensaba que podía pasar. Vamos a escucharle. Stephon, I want to know if you are following your Huskies in the March Madness and how are you feeling against Michigan State? I'm feeling good. I got us against anybody. Do you like what you see? I do. I like the last game for sure. Can be the underdog? Huh? They can be the underdog? The underdog? Yeah. No, we're not the underdogs. Nobody. Okay. The air ball. Tenía claro que le estaba gustando lo que estaba viendo, que confiaba mucho en su ex entrenador y en sus compañeros, o bueno, algunos de ellos no eran compañeros suyos, y que tenía muy claro que UConn no era un underdog. Hombre, a ver, era número 2, tampoco es que fuera una cenicienta que llegó tan lejos, pero, insisto, el ganar a Duke, que era uno de los 2 grandes favoritos, y cómo lo hicieron, pues al final sí que le da una mística a esa victoria tremenda, ¿no? Total, que así queda la Final Four, que vamos a verla ya limpia. Antes estaba con todos los equipos que se han quedado por el camino, pero esto es lo que se va a jugar, Todos estos 4 equipos, UConn, Illinois, Michigan y Arizona, tienen, como dice ahí, la gloria a 2 pasos, a 2 pasitos para ser campeones. Hay algunos que han celebrado más recientemente, como el caso de los Huskies, otros pues ya casi no se acuerdan de los días que ganaron este torneo. Son las 2 semifinales, ahora en el caso de UConn frente a Illinois, un seed 2 contra un seed 3, como decíamos antes. Por ese lado del cuadro ha caído, aparte de Duke, que era el número 1, el otro número 1 era Florida, que cayó incluso antes, mucho antes, ante Iowa con aquel triple al final del partido. Duke, como ya hemos visto, pues del otro lado los 2 números 1 son los que han llegado, tanto Michigan como Arizona. Vaya partidazo esa semifinal, entre Michigan y Arizona. Bueno, por reflexionar un poco sobre todo el gran perdedor de la semana, que es Duke. Voy a tratar de quitarle un poquito de peso a la derrota. Como programa, como colectivo es muy duro, pero hay que decir algo que está claro, que es que a nivel de jugadores, de la carrera que tienen por delante, creo que el impacto es nada. Es decir, creo que sí se puede quedar un poco señalado Caden Buser, porque pierde ese balón, queda un poco como el icono de esa derrota, ¿no? El haberle entregado esa opción de ganar a UConn, haber tomado una mala decisión. Pero yo creo que los equipos NBA, cuando hacen su scouting y cuando tienen claro a quién quieren y a quién no quieren, este tipo de errores están contemplados. Me explico, esos tipos de errores, al final estamos dando un baloncesto en el que son chicos muy muy jóvenes, lo normal es que cometan este tipo de errores. Lo raro es ver jugadores que no se equivocan a esa edad. Por lo tanto, creo que sí le puede llegar a afectar un poco en cuanto a que pueda bajar algo en posiciones, pero realmente tampoco lo tengo tan claro. De todos modos, con Caden Buser estamos hablando de un jugador que, más allá de que estará en los memes, que ya están muchos memes, es un jugador que no va a primera ronda a priori. No creo que llegue a primera ronda, menos ahora con esto que ha pasado, ¿no? Los 2 jugadores que van a ir en principio seguro en primera ronda son 2, son Cam Buser, su hermano, Cameron Buser, que para mí sigue siendo top 3 del draft. Ha hecho un gran torneo y sobre todo ha hecho una grandísima temporada. Le quieren en Indiana, le quieren en Brooklyn. Vamos a ver cómo acaba esa lotería del draft. Y luego el otro jugador que va a ir en primera ronda en principio de Duke es Patrick Ngomba, el pivot. Yo creo que tampoco le afecta realmente. Lo que sucede
a nivel colectivo, que es lo que mencionaba antes, es que sí es verdad que dejan pasar una gran generación, un gran equipo, una gran oportunidad para ser campeones. Pero bueno, van a volver a reclutar de nuevo muchísimo talento, van a volver a estar ahí. Es un equipo de los que casi nunca se caen. Y es verdad que bueno, es un añito más en el que John Sheyer, pues le recordarán que no hay campeonato con él, pero bueno, es que, claro, a veces me parece un poco injusto porque al final John Sheyer, que como sabéis es el heredero de Coach K, pues tiene buenos mimbres para esto, pero parece que Coach K ganaba todos los años y no es así. Es decir, ahora mismo desde el último campeonato que lo ganó Coach K han pasado 11 años, es decir, que los últimos años de Coach K tampoco los ganaba, ¿no? Y de hecho, de los 5 títulos que ganó, fueron 5 títulos en más de 40 años al frente del proyecto, con lo cual, bueno, pues también hay que tener un poco de consideración hacia John Sheyer, aunque evidentemente el día que gane el campeonato, que lo ganará, se quitará una espinita bastante importante. Bueno, sábado las 2 semifinales, el domingo nada, el lunes la gran final. Vamos a ver con qué 2 equipos. Yo creo que Michigan puede meterse en la final ante Arizona y yo creo que UConn llega muy fuerte ahora mismo, sobre todo mentalmente, después de lo que ha pasado. Yo diría que vamos a ver un UConn-Michigan, ¿no? Vamos a verlo. En cualquier caso, pues el que gane, ya sabes, hereda ese trono, esa corona que ganaron el año pasado los Florida Gators y lo vamos a disfrutar y a contar aquí, claro que sí. Vamos a hablar ya de béisbol, vamos a hablar ya, como habíamos prometido, de la MLB que ha comenzado y abrimos este turno del béisbol con una imagen, una de las más curiosas de la semana, con ustedes un batazo de una bestia que es Aaron Judge y que la pelota cae en un lugar poco común. Mira. He is 2 out of 12, 7K. He's cleaned up. Yeah, that dent right there. Oh, he really did. Yeah. The air ball. Claro, son riesgos que tiene el béisbol moderno, que le pegas semejantes batazos a veces, tipos como Aaron Judge, que le puede dar a una ambulancia, que es lo que pasó. Luego supongo que se pondrían de acuerdo, pasarían el parte de los seguros, porque le dejó un buen bollo. Bueno, esta semana, ahora hablamos mucho de los Yankees, de los favoritos y demás. Esta semana la gran novedad no es que Judge ha reventado una ambulancia, la gran novedad es que regresa Valentina Ricci, que se fumó la semana pasada porque estaba celebrando la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial. ¿Cierto o no? A ver, porque no estabas en condiciones de salir en pantalla, ¿no? Muy bueno. Cierto, Nacho, cierto, completamente cierto. Ni te voy a mentir porque la verdad es que la celebración yo creo que no ha terminado todavía. Cada vez que hablan de Venezuela dicen, Venezuela campeón, continúa. O sea, ha sido de verdad ya un título que vamos a cargar por los próximos 3 años y yo creo que no vamos a dejar de recordárselo a todo el mundo ni de celebrarlo. Entonces por eso tuve que tomarme ese fin de semana para poder procesar y volver a estar aquí ya con la MLB que acaba de arrancar. Tienes razón, porque el otro día estuve en un directo en otro canal de YouTube, en Pinto Lakers, y metimos 5 minutos a Gravis Vázquez para hablar de baloncesto, y lo primero que dijo fue, por cierto, felicidades a todos los venezolanos, somos campeones del mundo. Entonces dije, bueno, esto ya vamos a estar en el año que viene y todavía van a estar recordándolo. No seáis tan pesados como los argentinos con el Mundial de Fútbol, por favor, solo os pido eso, ¿vale? Que son muy pesados, vosotros no arranquéis con el béisbol también, ¿eh? No prometo nada porque mira que Venezuela peleó bastante ese campeonato. Entonces es que fue muy épico, claro. Dejas por el camino a Japón, te cargas a Estados Unidos en la final, pierdes encima un partido en la primera fase que ya te deja ahí contra las cuerdas. Fue épico, fue una novela de misterio, ¿eh? Sí, yo le digo a todo el mundo que fue como una película, literal. Alguien tiene que venir y hacer un documental de eso porque realmente fue como una película de principio a fin, así que no te puedo prometer nada de que de aquí a los próximos 3 años, cada vez que hablemos, tenga que recordarte el campeonato. Bueno, vamos a hablar de la MLB que ya ha arrancado, ya estamos donde queríamos. Cuando empezamos el podcast, a ver si empieza ya la temporada, porque además el podcast lo empezamos justo cuando acaba de terminar. Y claro, teníamos mono de hablar ya de lo que es la competición. Ya vamos a hablar sobre todo de los grandes favoritos. Que han empezado bastante bien. El único pero es a los Mets, que se dejaron un partido contra los Piratas. Pero fíjate, Yankees han arrancado 3-0, los Toronto 3-0 también, Dodgers 3-0, incluso ahí abajo, aunque no le hemos puesto el logo, pero hay que reconocerle también, tanto Marlins como Brewers han también arrancado con 3-0, o sea que
Lo que pasa es que Miami y Milwaukee quizás no están en el grupo principal de favoritos, pero bueno, hay que reconocérselo también. Vamos a ir uno por uno, si te parece. Vamos a comenzar hablando de Yankees, que aparte de romper ambulancias, también han hecho otras cosas. Dominaron la serie. Además, si no estoy equivocado, solamente una carrera de los Giants, ¿no? Sí, la verdad, bueno, empieza la temporada de MLB con estos, como dices, estos favoritos, pues, barriendo estas series prácticamente. Estuvo muy dramático. Cabe destacar, no es por volver al tema de Venezuela, pero varios venezolanos han sido partes clave de estas victorias. Y bueno, pero comenzando Vienen calentitos. Sí. La verdad, yo hablé con Ezequiel Tobar, que estuvieron aquí con los Colorado Rockies, con los Marlins, pero ya entraré en ese tema después, que hablemos de los favoritos, pero sí es verdad que vienen con esa energía, ¿no? De haber ganado. Entonces, realmente para los Blue Jays, en tal caso, pues Andrés Jiménez también fue gran parte de este fin de semana que tuvieron los Blue Jays. Pero bueno, comenzando con los Yankees, sí, vimos a un Aaron Judge un poco más yo digo, recuperado, ¿no? Porque es cierto que venía de un clásico mundial donde dejó mucho que desear, los números no fueron los mejores, realmente se ponchó muchas veces, pero creo que ahora ya está en su terreno de vuelta. Vimos unos Yankees completamente, como decías, dominantes en esta serie contra los San Francisco Giants. Excelente comienzo tanto para los Yankees, los Blue Jays, los Mets casi, como dices, casi se llevan esa barrida ante los Piratas, pero bueno, porque realmente los Piratas empezaron muy mal. Esa salida de Hoskins, que lo sacaron antes de que el inning terminara, o sea, no terminó un solo inning, lo cual es muy extraño para un pitcher de su calibre. Estamos hablando de un ganador de Cy Young, y yo creo que a lo mejor tenemos todavía estos rastros del clásico. Fue como un efecto al revés de Aaron Judge. Aaron Judge se recuperó porque no había tenido una muy buena salida en el clásico, pero Hoskins venía al revés, venía bastante fuerte. Había hecho muy buenas salidas en sus apariciones en el clásico, pero puede ser que a lo mejor la mentalidad todavía no está allí. Recordemos que fue hace poco de más de una semana. Entonces, esta salida realmente no es característico de él para nada. Es completamente fuera de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, ya los Piratas pues evitaron que los Mets se llevaran esa barrida, pero bueno, eso habla mucho de lo que es el equipo de Nueva York. Como dijiste, habíamos comenzado justo cuando se terminó la temporada, hablamos del off-season, y creo que los Mets es uno de los que más hizo movimientos. Sí. Es de los que más vamos a estar pendientes, porque se le tiene que exigir ya, que vienen de decepcionar mucho la pasada temporada. Oye, de Toronto, por cierto, si bien han ganado y han barrido, es verdad que yo creo que con más dudas que los demás, evidentemente, porque ganaron, por ejemplo, viernes y sábado, los 2 días solo por una carrera. Es decir, ganaron 3-2, 8-7. De hecho, uno de esos se fue creo que a 11 innings, ¿no? Se fue muy largo. Y bueno, es verdad que por un lado está lo bueno de Dylan Cease, que ahora hablaremos de ello, pero claro, el récord que tuvo fue tremendo. No paraba de ponchar gente. Pero lo que es en lo colectivo, lo ganan, pero 3-2, 8-7, sufriendo. No se ha visto tanta contundencia como en otros equipos. Sí. Es verdad que, bueno, empieza, ¿sabes? Igual, como dicen, ¿no? Pudieran decir que dominaron eso porque se llevaron los 3 juegos, pero sí es verdad que no se les hizo fácil. A diferencia de, bueno, por ejemplo, los Dodgers, que yo creo que ya podemos empezar a hablar de que es el equipo más temido este año otra vez. Es la Venezuela de la MLB, ¿no? Bueno, yo creo que no, porque yo creo que todo el mundo le apuesta que los Dodgers ganen este año. Venezuela no era favorito y se terminó llevando el campeonato. A lo mejor este año nos sorprendemos con otro equipo. Pero sí es verdad que los Dodgers tienen entre ceja y ceja llevarse esa dinastía. Y créeme que con todos los cambios que han hecho, Kyle Tucker, todos estos todos estos jugadores que han llegado también a los Dodgers, como que si les hiciera falta reforzar, ¿no? esta magnitud de equipo, están muy decididos a llevarse esa dinastía, y todos los demás sabemos que no va a estar fácil competir con los Dodgers este año. Oye, una de las imágenes de la jornada, y puede ser que a mi modo de risa sea de la temporada, para que acaba de empezar, es lo que pasó entre Marte y Freeman. Vamos a verlo, pues si la gente no la ha visto, porque claro, al hombre le pillaron a mitad de camino y salió tan fácil esa bola que estaba eliminado. Pero hay maneras y maneras de eliminar, y es muy importante desde aquí que digamos a todo el mundo, hay que eliminar con cariño. Fíjate lo que pasaba aquí, cómo la pelota le sale a las manos y dice a la vega, pues
Venga, dame un abrazo. Mira aquí, que estás eliminado, pero te quiero. Pues sí, decía Freddie Freeman que bueno, que ya una vez se vio en esa situación, dijo, si me salgo de la línea es out, y si regreso a primera me sacan en segunda, entonces nada, bueno, yo dice que él le gusta dar abrazos, entonces no hay mejor manera de salirse de ese inning que fue con un abrazo con Ketel Marte que le hizo ese out tan cómico, pero bueno, al final igual los Dodgers terminaron llevándose la serie entre los Diamondbacks. Quedó como anécdota. Por cierto, de los Dodgers, fuera de lo puramente deportivo, la gran anécdota estuvo en el vaso que estaba vendiendo los Dodgers, con es un vaso que era como una réplica, ahora lo vamos a ver, de la camiseta de Ohtani. Claro, los Dodgers querían tener un detalle, algo especial para sus aficionados, y entonces diseñaron un vaso que ahora vamos a mostrar, un vaso de estos de plástico, de los que le echas el refresco y demás, que simulaba la camiseta de Ohtani con el 17. La verdad es que el vaso es bonito, pero el vaso es este, vamos a enseñarlo ya, es bonito, pero claro, es que costaba $75. Precio de Los Ángeles, si te pones a ver. Sí, pero no deja de ser un vaso de plástico, no deja de ser un vaso de plástico. Este no es ni de plástico, seguramente en los Dodgers este costaría 200. Claro, ¿qué pasó? Que originalmente, para justificar esos $75 que cobraban por el vaso, era que tenía refill gratuito durante todo el día de partido. Aún así la gente se quejó, pero dijo, pero es que me tengo que tomar 300 vasos de Coca-Cola para... Claro, aparte se ve que es un vaso grande, o sea que... Sí, no tiene un refill fácil, digamos, y si haces el refill muchas veces, lo mismo te vas al hospital, del estadio al hospital. Entonces, claro, ¿cómo lo arregló los Dodgers? Creo que fue del primero al segundo partido, dijeron, bueno, lo que hacemos es que cuesta lo mismo, bueno, lo bajaron un poco, creo que el primer día costaba 80, entonces lo bajaron un poco de precio y le añadieron que tienen refill gratuito para toda la temporada, o sea, de un partido a toda la temporada. No me salen las cuentas, me sigue pareciendo un poco rentable, en el sentido de que sí, para un abonado sí, se va todos los días con su vasito desde su casa y se lo lleva allí, pero un tipo que hay muchos que van a Los Ángeles de vacaciones y tal y pasan a ver un día un partido y el refil le vale para un día. No, la mayoría va a menos de 3 o 4 partidos durante el año, entonces realmente si te pones a ver, pues la entrada más el vasito no te sale rentable si sacas los números, entonces yo creo que la gente se lo llevará por recuerdo y olvidarse de los números. Pero es que por un poco más te puedes llevar a lo mejor una camiseta de los Dodgers, ¿no? Claro. No, yo lo que he pensado es que a lo mejor, sabes que hay mucha gente, sobre todo en los deportes americanos, que está más regulado, digamos, que tiene el abono anual y lo que hace es que lo vende en plataformas como Ticketmaster o StubHub. Entonces, de repente puede ser un atractivo, es decir, son 2 abonos y el vaso de Ohtani. O sea, te llevas el vaso, tienes bebida gratis, luego me devuelves el vaso. No te lo quedes porque... buen negocio. Es una inversión. Ya te la juegas porque te tienen que devolver el vaso luego, claro. Si no te devuelven... A ver si te devuelven el vaso de Ohtani, que yo creo que no. No, tremendo. Bueno, más allá de eso, que era un poco la anécdota extradeportiva, de los favoritos que decíamos, claro, ya hemos hablado de los 4 principales, pero decíamos ahí, de Miami supongo que querrás comentar también algo, porque yo recuerdo, la semana pasada yo hice los deberes, aunque no estuviste, yo sí estuve, y te dije, bueno, estos son los que me ha pasado Valentina, que eran favoritos. Y en la parte donde ponía Miami Marlins, yo dije, ¿cómo? ¿No? Me quedé un poco de duda. No sé qué pasará más adelante, pero de momento hoy te tengo que decir que están 3-0, así que felicidades. ¿De verdad crees que los Marlins este año sí? Bueno, mira... no digo que ganen, digo que estén ahí en la conversación. Bueno, si logran mantener lo que hemos visto este fin de semana, sí es cierto que el fin de semana no fue perfecto, porque también ganaron a diferencia de 2 carreras o una, o sea, tampoco fueron unas victorias aplastantes o contundentes, pero bueno, al final ganar es ganar, y se llevan pues esa barrida ante los Colorado Rockies. Un gran fin de semana de Javier Zanoja también, que venía del clásico, de Ezequiel Tovar en los Rockies, que también metió un jonrón en su segunda aparición. Y sí es verdad que el equipo pues se ve competitivo, como te dije, no creo que sea el ganador de la Serie Mundial este año, pero sí es verdad que a diferencia pues de los últimos 10 años que hemos visto a los Marlins, que no han sido un equipo... Bastante penilla. No ha sido un equipo para nada competitivo, un equipo que no
como digamos, no sabía manejar muy bien sus jugadores. Creo que a partir del año pasado los vimos más compactos, un equipo que estaba apostando más para los jugadores jóvenes que tenían, porque también es un equipo muy, muy joven. Entonces, yo creo que si logran mantener lo que lograron a mitad del año pasado, porque lo que les lo perjudicó, por así decirlo, fue la primera mitad del año pasado, que estuvo pues terrible, y después como que lograron después, dijeron, bueno, ya somos los que estamos los que somos, vamos a realmente competir. Y también a Sandy Alcántara pues le fue mucho mejor a mitad de temporada y todo eso, no tuvo un buen arranque. En cambio, él fue el pitcher del home opener el viernes, le fue en el opening day, le fue súper bien, pichó 6 innings casi perfectos, entonces un ambiente distinto. Todos hablaron, tuve la oportunidad de hablar con ellos de que se sentían bien, se sentían que estaban de nuevo en casa, que estaban cómodos, que sabes que la experiencia también del clásico a muchos les ayudó, porque fue, sabes, algo que también les da mucha energía, muchas ganas de regresar con una experiencia nueva. Compartieron también con muchos jugadores, por ejemplo, decía Agustín Ramírez, catcher de los Marlins, que también el año pasado fue muy criticado porque no le iba muy bien detrás del plato, pero había trabajado mucho en Spring Training, se había preparado mucho, y dijo pues que compartir también equipo con la República Dominicana y estar con jugadores de tan alto calibre pues le ayudó mucho también a cuestión de consejos y todo eso. Entonces yo creo que toda esta experiencia, a pesar de que no hayan estado en los mejores equipos, pero sí con varios de los mejores jugadores de la liga, pues eso les ayuda también a llegar con otra mentalidad, y entonces puede que los Marlins este año sean un equipo competitivo al menos, y tal vez tener la posibilidad de una postemporada. Vamos a ver. Y es que los Marlins, yo lo que siempre he tenido la sensación es que hay un antes y un después, muy evidente, no es que esté diciendo yo nada ahora del otro mundo, después del accidente de José Fernández, porque José Fernández llegaba a los Marlins para cambiar el destino de la franquicia. No digo que para ganar ya ese año, pero sí que ya estaban empezando a ser, o sea, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la liga en potencia. Y claro, el hombre, pues no vamos a recordar tampoco, pero bueno, falleció en un accidente de barco y demás. Y claro, los Marlins, que habían apostado todo por este jugador a nivel de económico también, en cuanto a ofrecerle un contratazo y demás, quedaron muy hipotecados y se quedaron con perdón en pelotas, porque tuvieron casi que reconstruir otra vez. Entonces, bueno, me alegro particularmente porque empiece a haber un poco de luz ahí, porque la verdad es que era una pena. Oye, va a ser novedad para toda la temporada, pero evidentemente esta primera semana de competición era la gran novedad. El tema de los robots, los árbitros robots, que ya lo expliqué yo el otro día. No es que vaya a haber robots humanoides ahí mirando con una gorra, no. Es un sistema de cámaras muy parecido al ojo de halcón del tenis o a... Bueno, y la manera de consultarlo, pues ya lo expliqué también, que era muy parecida a los challenges que hay en la NBA, que tienes un número de challenge, si lo fallas lo pierdes, si lo ganas lo mantienes. Bueno, en fin, que todo eso está muy bien. Pero yo pensaba que esto, Valentina, había llegado... sobre todo, y esto lo leí en bastantes sitios, para acabar con las polémicas en los reclamos. Y resulta que estamos en el primer fin de semana y pasa esto. Strike three on the swing. Right, first of all, he doesn't go. And then secondly, does not appeal to an umpire with a better angle. There's nothing that irritates a hitter more when a home plate umpire tries to call everything. All you got to do is put your right hand up and let the man on first base make... The air ball. Claro, si no iba a haber polémicas y el primer fin de semana no solo que haya polémica, hay discusiones, acaban echando también a Cora, al técnico de Boston, pues oye, a mí ven aquí y explícamelo, porque en teoría ya iba a acabarse la discusión, en las peleas, y fíjate la primera que hemos tenido ya, ¿no? Sí, la verdad yo creo que va a ser, al público le gusta mucho, se hizo una encuesta casualmente y a la gente le gustaba mucho la introducción, ¿no?, de este sistema de ABS al béisbol. Se había usado mucho en Spring Training, pero bueno, este año ahora se fue introducido a la MLB. Y bueno, como dices tú, era para... Se había usado en las menores también, ¿no?, a modo de pruebas. Sí, y había funcionado exacto. muy bien. Y les había ido muy bien, pues entonces por fin lo traen a la MLB. Pero, perdón, a las grandes ligas, ¿no? Entonces, claro, viene y, como dices, es para reducir, ¿no?, esas peleas que yo dije, que tuviste, que yo dejé de ver.
y entonces vienen y expulsan a Cora en pleno juego, que también fue muy polémico este fin de semana. Bueno, Cora después del partido dijo que este hombre tenía que dedicarse simplemente a ver las bolas y a decir si tal, si estaba dentro o no. Claro, es que el dato que no lo hemos dicho es que este umpire concretamente, no tengo el nombre aquí, no sé si tú lo tienes en la cabeza, pero que es bastante polémico. Claro, le lanzaron 8 challenges y 6 fueron exitosos para el equipo que los había reclamado. Es decir, que quedó también el hombre un poco retratado, porque es que no vamos a decir no dio ni una, pero falló 6 de 8, que eso es un porcentaje muy bajo de acierto. Sí, por eso todo el fin de semana la mayoría de las como de los challenges que se hicieron, ¿no? Estas llamadas al ABS, tanto el bateador como el catcher habían tenido razón. O sea, por ejemplo, tuvimos también el de Eugenio Suárez con Cincinnati Reds, que también lo utilizó 2 veces y 2 veces le quitaron el strike. También Salvador Pérez con Kansas City lo llamó 3 veces por interferencia del catcher y 3 veces habían visto que tenía razón, que no había pasado nada. Entonces esto es lo que vamos a empezar a ver, que puede que habían algunas personas que estaban diciendo que podría retrasar el juego un poquito más, porque si es verdad que se toma, yo había leído, si no me equivoco, de 10 a 14 segundos más cada vez que se hace esto, pero bueno, nos hemos dado cuenta que durante el fin de semana los jugadores son los que han tenido razón y vemos entonces que no todo el mundo está dispuesto a este cambio. Sí, no es... va a haber polémica. Esto pasó también en su momento con el fútbol. Son 2 deportes muy históricos, muy tradicionales, con unas reglas que llevan toda la vida, y meter ahí la tecnología... Siempre en el fútbol pasó lo mismo con el VAR. Llegó con el abanderado de decir, ¿se acabaron las polémicas? Sí, las narices. Ahora hay más todavía, porque ahora encima ves hasta con más impotencia decir si es que lo estás viendo encima de la pantalla. En este caso no es una revisión en pantalla, sino que son los tiros de cámara y demás, lo que dicen sí, dentro, no dentro, eliminado, lo que sea. Entonces, bueno, al final hecha la tecnología, pues no nos va a ayudar tampoco a que nos quedemos sin polémica. Y hoy aquí estamos encantados de mostrar vídeos como el que acabo de mostrar, ¿no? Totalmente, va a estar picante, ¿no? En la temporada. Bueno, para cerrar, cada semana hemos decidido, bueno, lo he decidido yo y Valentina lo ha aceptado con mucho agrado, que vamos a dar el jugador de la semana, ¿vale? Entonces iremos acumulándolo, iremos contabilizando y así pues veremos a ver quién es el MVP para Dearball. Entonces, primera semana, yo creo que la has tenido muy fácil, muy fácil, porque ¿quién es el jugador de la semana, de la primera semana de MLB? Cuéntamelo. Bueno, para mí yo te había dicho que el jugador de la semana era Dylan Cease. Ahora con su nuevo equipo de los Blue Jays, con tremendo, estamos hablando este señor, de... quiero recordar a todo el mundo que firmó más de 200 millones de contrato. Es decir, que sí, se lo vamos a reconocer, pero es lo que le toca. O sea, es decir, que está entrando mucho dinero en esa cuenta corriente. Sí, empezó con pie derecho y bueno, los que lo habían a lo mejor subestimado, dijeron que no valía esa cantidad de dinero después de que había tenido una temporada un poco altibaja con los Padres, pues empezó con todo en su debut de los Blue Jays. 12, ¿no? 12 ponchados, 12 strikeouts. Así es, 5 innings y medio, un rendimiento muy bueno para un pitcher. Ponchó a 12 y de estos 12, 7 ponches fueron seguidos. O sea, es decir que 7 bateadores, no hubo ningún hit en 7 turnos al bate. O sea, estamos hablando de una salida impecable para Dylan Cease, y también rompe el récord de la franquicia de los Blue Jays. Nadie había llegado a 12 ponches antes en su debut. Es verdad, el récord de la franquicia ahí en Toronto. Bueno, pues para Dylan Cease veremos quién se lo lleva la semana que viene, porque la semana que viene, por supuesto, volveremos a estar aquí para hablar de MLB. Y como no juega Venezuela, no va a ganar Venezuela nada esta semana, pues entiendo que también estará Valentina, Richie. Nada. Te mando un beso, ¿vale? Vale, gracias, Nacho. Chao. Venga, y antes de irnos cerramos con NFL, como habíamos prometido, con un par de detalles. El primero es referente a mi querido equipo, los San Francisco 49ers, que no solo están pendientes de construir su roster, de hacerlo aún más competitivo, de recuperar a todos los lesionados, también están pendientes de otros detalles. Por ejemplo, parece que no era tan conspiranoico aquello de que las lesiones del equipo podrían llegar por la cercanía que tiene el estadio y por lo tanto también las instalaciones de entrenamiento con una central eléctrica. Decían muchos, es que esa radiación, esa situación podría ser lo que haga que los tejidos de los jugadores sean más débiles y por lo tanto haya más lesiones, más riesgo de lesión. Bueno, digo, no habrá tanto de conspiración cuando el propio equipo
los 49ers han contratado a un científico para investigar ese tema. Aquí tenéis al señor que manda, que es John Lynch, y que, como digo, dijo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer una investigación. Bueno, la conclusión y la noticia de todo esto es que los jugadores de los 49ers están a salvo, eso dice el científico que han contratado, no hay peligro, por eso de estar tan cerquita de la central eléctrica, y creo que esto, sobre todo, era algo, ahora ya fuera de bromas, que el equipo tenía que hacer. Es decir, debía de hacerlo, el contratar a una persona con una voz autorizada, con un método para poder averiguar eso, que saliera y dijera, no pasa nada por la estación eléctrica. ¿Por qué? Porque es de la manera de eliminar cualquier tipo de ruido en torno al equipo, que además estaban volviendo ya en un ruido bastante molesto. Y ojo, la conspiración o la idea es muy creíble, es muy válida. Es decir, tienen una connotación muy negativa las centrales eléctricas y no sería algo descabellado. Pero, insisto, ya han dicho que esto no es así. Pero que hay una preocupación enorme en los 49ers por todas las lesiones, de eso no tengáis ninguna duda, porque lo otro que sí hemos podido saber en estos días es que los 49ers están haciendo una inversión muy, muy grande en, primero, mejorar las instalaciones, ya sea las de entrenamiento puramente como las en las que puedan atender a los jugadores, tratamientos y demás, y luego también en contratar más personal y más cualificado también, personal de la salud, gente que esté cerca del equipo y que aumenten un poco su efecto sobre los jugadores, sobre la salud del equipo. El objetivo claramente es erradicar esa plaga de lesiones que les están dando muchos problemas en los últimos años, que les están dejando sin opciones de llegar a instancias finales de la temporada. Incluso con todas esas lesiones, los 49ers llegan muy lejos también en postemporada. Entonces, es una cosa muy importante y creo que lo están tomando muy, muy en serio. El otro tema importante de la semana en la NFL es algo que quizás hoy lo saquemos a relucir, pero que creo que nos va a acompañar durante bastante tiempo. Estoy hablando del desacuerdo que hay actualmente entre Liga y Sindicato de Árbitros. Ese convenio que hay actualmente acaba en mayo. Hay reclamos por ambos lados y por lo tanto hay un desacuerdo. Sobre todo los problemas están en tres puntos, que lo estamos viendo ahí. Lo primero de todo es que las malas actuaciones arbitrales tengan una consecuencia, tengan una repercusión. Considera la NFL que cuando un jugador se equivoca o un árbitro o un entrenador, se equivoca, eso tiene repercusión en su equipo, en sus anotaciones, en su puntaje, en su clasificación. Considera la NFL que en el caso de los árbitros debería de ser igual. Si te equivocas, pues tienes que verlo reflejado de alguna manera. Número 2, no está contenta la NFL con las asignaciones de los árbitros en la postemporada, en los playoffs. El sindicato lo que quiere es dar prioridad, premiar a los veteranos, a los que están más experimentados. Consideran que son partidos en los que pesa más la experiencia. La Liga considera que el que debe de dirigir un partido de postemporada es el árbitro que lleva un mejor rendimiento, que está acertando más, que está, digamos, a mayor nivel. Bueno, esto creo que es un punto complicado para llegar a un acuerdo. Y lo tercero, evidentemente, todavía no habíamos hablado de ello, pero el problema siempre está en el dinero. ¿Por qué? Porque hay ahora mismo pactado en los últimos años, creo que el último convenio fue de 6 años, que acaba ahora, como decimos, habían pactado un incremento salarial del 6.45% cada temporada, cada año. Claro, los árbitros de la NFL se están viendo muy lejos de los salarios, esto lo podemos hablar otro día, que tienen sus homólogos en la NBA, en la NHL, en el béisbol, que obviamente son ligas en las que los árbitros ganan más dinero porque también arbitran más partidos. Esto es así. En la NFL hay muy pocos partidos, como bien sabes, y lo que quieren es que se iguale. Pitamos menos partidos, pero elevemos lo que vamos a recibir por cada uno de esos partidos, cada una de las veces que salgamos a dirigir. Bueno, ¿cuál es el gran riesgo? El gran riesgo es que haya una huelga de árbitros. Y ante eso, pues la verdad es que yo creo que todavía queda mucho. Insisto, 31 de mayo es cuando acaba ese convenio,
Pero si llegara a producirse la huelga de árbitros, cuidado porque la NFL ya ha avisado. A ver, estamos en un momento en el que las dos partes van a tener posturas súper radicales y súper bestias. Y luego eso normalmente, por lo que sabemos, no solo en la NFL, en cualquier aspecto de la vida, se van suavizando, se van acercando y se va llegando a un acuerdo. Pero ahora mismo es verdad que podría haber un terremoto si los dos no se bajan del burro y la liga podría incluso plantearse dejarlos ir, dejar salir a los árbitros, armar un nuevo equipo arbitral y me imagino que, pues lo que digo, eso se irá suavizando porque los árbitros querrán seguir dirigiendo, al final es su trabajo y la NFL no creo que sea, no lo sé, esto la verdad que no lo conozco tanto, pero no creo que sea tan sencillo armar un nuevo equipo arbitral para hacer frente a una temporada entera con el poco margen que además tendrían, porque ya si esto se muere ahí, pues estamos hablando de junio, julio, agosto, o sea, son muy pocos meses para poder armar un colectivo arbitral que te dirija la liga. En fin, los dos detallitos que nos ha dejado la NFL esta semana. Y seguimos esperando también la decisión de Aaron Rodgers, por supuesto. Pero bueno, eso ya lo tocamos hace un par de semanas. Lo tienes por ahí, lo puedes buscar en el canal. No hay novedades. Nos vamos por esta semana. Yo creo que queda un episodio bastante completito para que estés al tanto de lo que pasa por aquí. Recuerda que nos puedes ayudar muchísimo con un like o suscribiéndote al canal o comentando aquí debajo si esto lo estás viendo por YouTube. Si estás en una plataforma de audio, ya sea Apple Podcast, Spotify o la que sea, pues ya sabes, nos das un poco de cariño ahí, puntúanos con 5 estrellas. Recuerda, jueves, podcast de NBA, jugada de 3, con Adrián Mercader, con Leo Carranza, con un servidor. Está funcionando también muy bien y pasa lo mismo que con este. Cada vez nos escucha más, nos ve más gente en YouTube, pero digo, cada vez el número de gente que solo nos escucha con audio en las plataformas de podcast va cada semana subiendo, pero bastante heavy, va casi duplicándose. Así que nada, es otra vía también para escucharnos y disfrutarnos. Nos vemos, como digo, jueves, jugada de 3, próximo lunes vamos con este podcast de The Airball. Adiós, hasta entonces, chao.